a compartir pantalla. Listo, perfecto. Entonces, bueno, nos encontramos hoy, 5 de mayo, 7:05, para dar inicio a la sesión, a nuestra primera sesión del componente de derechos fundamentales. Esta es una nueva competencia que llega a ser parte de su programa de formación. Estamos hoy con los programas de tecnólogo en desarrollo publicitario, con las fichas 311, 85, 88, 311, 84, 30, que se encuentran dentro de su fase 3 de ejecución en su proyecto formativo. Aquí es el orden de nuestra sesión. Normalmente vamos a manejar un orden para que ustedes sepan con qué paso a paso, digamos, vamos a trabajar cada sesión. El saludo a los aprendices, las actividades, vamos a mirar las actividades y los resultados de aprendizaje que nos convocan en esa sesión que hagamos. El abordaje, vamos a adentrarnos un poquito sobre la temática, de qué se trata. Vamos a mirar el cuarto lugar. Tengo como un micrófono activo, ¿Quién nos tendrá un micrófono activo? Por favor, cerrarlo. Y una cámara encendida. Entonces, por favor, listo. Gracias. Entonces, vamos a tener el abordaje, la temática que vamos a trabajar en esta sesión, el cronograma para saber ese cómo, dónde y cuándo vamos a entregar la evidencia que nos corresponde a esta sesión. Y al final vamos a abrir un espacio para las dudas e inquietudes. ¿Listo? Yo no tengo ningún inconveniente, entonces, que ustedes puedan aperturar los micrófonos si hay alguna duda o pregunta en el desarrollo de la temática. De hecho, vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes estén atentos y participen. Entonces, no hay problema, pero sí tratar de participar y cerrar el micrófono para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, ninguna contaminación auditiva o interrupción. Bueno, entonces, nuevamente los saludo muy especialmente. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Soy instructora del programa del componente de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Pertenezco al Centro de la Industria de la Comunicación Gráfica CENIGRAF, que es su casa. Y mi correo electrónico es nvelascoa@cena.edu.co. Como todas las competencias que ustedes ven, vamos a tener una sesión de atención sincrónica en la que ustedes se van a poder conectar. Si hay dudas, preguntas, podemos abordarlas de forma personalizada para que ustedes puedan interiorizar mejor cada una de las temáticas. Para la ficha terminada en 88, vamos a estar los viernes de 5 a 6. Y para la ficha terminada en 30, los viernes de 6 a 7, si tienen alguna duda o pregunta, estaré disponible en este horario para cada uno de ustedes. Me agrada mucho, los saludo muy especialmente a cada uno de ustedes. Soy una orientadora más, una persona que va a estar guiándolos en este proceso que ya va un poco más allá de la mitad, de lo cual los felicito porque no es fácil. La educación virtual a veces se torna un poco compleja y abrumadora, pero cada uno de ustedes sin duda ha dedicado, ha hecho esfuerzo, ha sido perseverante y disciplinado para poder terminar este programa de formación, y esos frutos que va a traer certificarse y después poder ingresar al mundo de trabajo ya como profesionales en desarrollo publicitario va a ser mucho más satisfactorio que pues todos esos sacrificios que han desarrollado a lo largo de su programa. Entonces, quiero que vean en mí una orientadora más, una instructora más que estará acá con ustedes acompañándolos. Me complace mucho ingresar. Este programa es un programa muy bonito que permite desarrollar pues todo el tema de las habilidades, la creatividad en el tema publicitario, lo cual me parece genial, fenomenal. Y vamos a ver una competencia que digamos que también nos permite formarnos de forma íntegra. Entonces voy a pasar a explicar de qué se trata esta competencia. Bueno, la competencia se denomina ejercer derechos fundamentales. Vamos a activar acá el apuntador. Bueno, ejercer derechos fundamentales.
en el trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Es conocer un poquito más sobre los derechos, pero especialmente los derechos al trabajo. ¿Por qué hace parte de un programa de formación? Ustedes dirán, pero ¿por qué esto tiene que ver con lo que estamos desarrollando? Ustedes saben que el SENA forma integralmente. No es suficiente que nuestros aprendices salgan técnicos y muy capaces y capacitados en la parte de sus competencias duras, sino que también necesitan unas competencias transversales que les permita tener un conocimiento mucho más amplio y una capacidad de adaptación cuando lleguen al mundo del trabajo, cuando lleguen al mercado laboral. El tema del trabajo, de los derechos del trabajo, es muy importante y fue pues un acuerdo de las centrales y el gobierno, donde se dieron cuenta que a veces se vulneraban derechos del trabajo porque muchos de los trabajadores pues desconocían de qué se trataba este tema de los derechos, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, y eso pues hacía como muy vulnerable todo el sector trabajo. Por eso le dieron esta tarea al SENA, qué mejor que el SENA lo haga, teniendo en cuenta que el SENA forma para el trabajo. Es decir, ustedes cuando ya ingresen al mercado laboral van a empezar a ser parte del equipo, del talento humano de una empresa y pues lo mínimo que nosotros tenemos que conocer es cuáles son esos derechos que tengo yo como trabajador y cuáles están respaldados en la Constitución política, ¿cierto? Que tienen una normativa jurídica, un respaldo legal en el cual yo me puedo amparar frente a una posible vulneración. ¿Cuáles son? ¿Sí? Es conocerlos, es saberlos, comprenderlos. Y si de pronto alguno de ustedes dice, no, pero es que yo no voy a ir a trabajar, yo no quiero ir a emplearme, yo quiero quizás tener mi propia empresa, ser emprendedor, ¿cierto? Y empezar a emprender. Y voy es a contratar talento humano. Ah, magnífico, perfecto. En cualquiera de los dos escenarios es importante que conozcamos cuáles son los derechos al trabajo. ¿Por qué? Porque si yo voy a contratar talento humano, para evitarme después sanciones, multas y procesos de demanda, pues lo que yo debo saber es qué es lo mínimo que debo cumplir en cuanto a derechos de trabajo con las personas que van a estar con mi equipo, ¿cierto? Que voy a contratar para mi equipo. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, es muy, muy importante que empecemos a ejercer, a practicar esos derechos fundamentales y que también tengamos muy claro que hay un sustento jurídico que le da respaldo y validez a todo esto. Muy bien, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. No los vamos a ver de una, vamos a vernos en 2 sesiones más. La otra, esta es la primera, la otra yo creería que más o menos en 15 días nos vamos a volver a encontrar para ver la segunda actividad o la segunda temática, y ahí va a venir la otra evidencia y va a venir el otro resultado de aprendizaje. Y más adelante, no sé si en esta fase o de pronto en la otra fase, según el cronograma, vamos a mirar la última evidencia que apunta a los últimos 2 resultados de aprendizaje de la competencia. Es decir, hoy vemos el primero, en 15 días, si no estoy mal, vamos a ver el segundo resultado de aprendizaje y después vamos a ver los 2 últimos resultados de aprendizaje con la temática que abordemos. ¿Sí? 4 resultados de aprendizaje que esperamos que sean el resultado de este recorrido que vamos a ver por esta competencia. El primer resultado que vamos a empezar a abordar con la temática de hoy es que vamos a empezar a reconocer el trabajo como un factor de movilidad social y de transformación vital. ¿Por qué de movilidad social? ¿A qué hace referencia? Claro, yo siempre les digo que el trabajo no debemos vivir para trabajar, sino que el trabajo nos debe dar para vivir. Y el trabajo se debe convertir en ese vehículo que vamos a tener para poder alcanzar esos propósitos, esas metas, esos objetivos que tenemos como seres humanos. Absolutamente todos. Seguro algunos dirán, yo quiero terminar mi tecnólogo y después homologar y ser profesional en una universidad y poder pagar una especialización, marketing digital. Bueno, yo que sé, en este tema no soy muy experta, pero a otros dirán, no, mire, yo quiero tener mi casa, quiero comprar mi carro, quiero comprar mi moto, bueno, ese es mi objetivo, eso es lo que quiero, ya tener un buen trabajo. Entonces, ese trabajo nos moviliza
frente a los objetivos y principios que tengamos cada uno de alcanzar nuestras metas, de lograr ese propósito por el cual trabajamos, ¿sí? Entonces es muy importante hacer ese reconocimiento. Y también tener en cuenta que el trabajo o la dinámica laboral es variante, es dinámica, que muchas veces la fenomenología, lo que pasa en nuestro exterior, afecta esa dinámica del trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? Pues en pandemia muchas personas, algunos perdieron su trabajo, otros dijeron, bueno, nos toca virtual y entonces todo el mundo, uy, no, pero virtual y cómo trabajamos virtual y cómo lo hacemos, pues nos tocó adaptarnos, ¿cierto? Nos tocó adaptarnos. Después dijeron, no, vamos a retomar la presencialidad paulatinamente. Ay, no, venga, déjenos trabajando desde casa. No, hay que retornar a la presencialidad. Eso nos costó, pero al final nos tocó adaptarnos. Entonces, el mundo del trabajo es totalmente dinámico y muchos factores, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, afectan las dinámicas laborales. Y tenemos también que ser muy coherentes con esos. También como, por ejemplo, ahorita que el tema de la robótica, el tema de la IA, de la inteligencia artificial, hay muchas personas que dicen, bueno, lo que pasa es que con la inteligencia artificial pues se van a perder muchos puestos de trabajo y la gente se va a quedar sin trabajo. Y bueno, y seguramente será así, pero también hay que tener en cuenta que pueden salir, emerger nuevas profesiones, nuevas competencias, y nosotros tenemos que estar listos y preparados para eso. No podemos pretender que el mundo pase, la globalización pase, ahorita que hablan de la robótica y todo esto pase, y nosotros no hagamos nada, no nos actualicemos, no nos capacitemos, no nos actualicemos en conocimiento. Seguramente ustedes en el tema publicitario se dan cuenta que todos los días esto cambia, ¿sí? Hay una base, hay un eje, hay unas bases, pero hay mucha temática que va cambiando y que ustedes tienen que estar a la vanguardia de eso, de esos factores que afectan la dinámica laboral. La temática que vamos a empezar a trabajar es la temática de, tenemos que iniciar primero con conocer por qué es importante hablar del trabajo, de derecho y cómo el trabajo ha sido protagonista a lo largo de nuestra historia. ¿Y de qué nos sirve eso? Pues es que tenemos que conocer la historia para saber qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, ¿cierto? Entonces es importante también conocer los antecedentes que tenemos a nivel histórico frente al desarrollo del trabajo. Entonces es supremamente importante, permítame un segundo, ya creo que alguien está tratando de ingresar allá. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esa, ese trabajo, cómo ha venido evolucionando y cómo ha sido parte fundamental de la evolución del hombre, y el trabajo ha estado ahí presente en cada momento. Bueno, vamos a mirar acá la temática que vamos a trabajar. Listo. Entonces yo quiero que ustedes acá, en un momentico, allá donde estén, en sus casas, si van llegando a su casa, en sus trabajos, me digan, para ustedes cuando hablamos de derechos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Cuando decimos derecho, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿A qué hará referencia? Si quiere pueden activar su micrófono o voy a mirarlos acá también en el chat. ¿A qué hará referencia? ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de derecho? A ver, los escucho, los leo por acá en el chat, las leo. Muy bien, Jonathan dice algo que nos pertenece. Muy bien, algo que nos pertenece. Gracias, Jonathan. A ver, ¿qué más dice por acá? ¿Qué más dicen los compañeros? Eliana, Jonathan, Joana, Diego, Consuelo. Cuando nos hablan de derecho, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos?
Jonathan ya dijo algo que nos pertenece, que tenemos, digamos, legítimo derecho, ¿no? A tenerlo. Bueno, ¿quién más por acá me participa? ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra derecho? Para los compañeros que acaban de ingresar, estamos haciendo un ejercicio. Cuando ustedes les dicen derecho, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué significará esa palabra derecho? Pueden escribirlo en el chat o pueden activar sus micrófonos. No me digan que están muy tímidos. Me dijeron que los de la ficha de desarrollo publicitario son súper participativos y activos. Bueno, Consuelo dice beneficios, libertad. Perfecto, muy bien. Claro que sí, muy bien, muy acertado. Beneficios, libertad. A ver, Daniela, ¿qué nos escribe? Lo que le corresponde a uno por ley. Muy bien, Fernando. Lo que me corresponde porque es legítimo, ¿cierto? Muy bien. Dice Daniela, protección. Muy bien, chicos. Efectivamente, cuando hablamos de derecho, estamos hablando, regálame acá, chan, chan. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de lo legítimo, de lo equitativo, de lo legal, de lo razonable, de lo justo, ¿cierto? Lo que nos corresponde a cada uno de los colombianos, de las colombianas y de todos los habitantes de este planeta, lo que nos corresponde por ley, por derecho, lo que nos representa y que está enmarcado en unas normas, ¿cierto? Y en unos principios que al final del día buscan que haya justicia, justicia, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengamos las mismas posibilidades de crecer, de surgir, de tener salud, de tener trabajo, ¿cierto? Que haya justicia, a lo que todos tenemos derecho. Muy bien, gracias por participar, chicos. Entonces, antes de iniciar, vamos a empezar a hablar sobre los derechos humanos, porque si vamos a hablar de derechos laborales, lo primero que tenemos que hablar es, bueno, pero ¿de dónde viene ese tema de los derechos humanos? Entonces, los derechos humanos son las normas que reconocen y protegen la dignidad de los seres humanos, la dignidad de todas las personas. Y esos mismos derechos humanos, pues nos permite tener unas condiciones para podernos relacionar entre nosotros mismos, ¿sí? Unas condiciones de respeto, unas condiciones de igualdad, ¿cierto? De dignidad. Igualdad, ¿cierto? De dignidad. Ay, se Ahí activó se un activó un micrófono. micrófono. Espérenme a Espérenme ver, a ver. porque tengo retorno. Ah, listo, gracias. Entonces, estos derechos humanos son como esas pautas que deben haber para convivir los unos a los otros y no hacernos daño entre nosotros. Entonces, dicen que los derechos de una persona van hasta donde inician los derechos de las otras personas. ¿Sí? No hay que pasar por encima de los demás, no hay que, por conseguir nuestros objetivos, nuestros propósitos, pisotear al otro, hacerlo caer al otro, generarle condiciones que indignen la condición humana, ¿cierto? Alterar, vulnerar su integridad, ¿cierto? Nada de eso justifica absolutamente no. Ah, es que yo quiero alcanzar mis objetivos sí, y esta persona no me permite, entonces yo acá algo le hago, ¿no? No. Los únicos derechos que están por encima de los derechos de las personas o de los adultos son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque son sujetos de protección especial de los estados. Entonces, ellos están, digamos, en otro estatus, casi que por encima de los derechos de los adultos. Pero el resto, todo el mundo debe tener las mismas condiciones de oportunidad de justicia y de acceso a esos derechos. Entonces hablamos algo muy importante y es que los derechos humanos tienen unas características especiales.
Bueno, profe, ¿cuáles son esas características? Listo, hablamos de que son universales. ¿Y eso qué quiere decir que son universales? Pues que pertenecen a todas las personas, ¿cierto? Son para todas las personas. ¿De importar qué? La raza, la condición, la ideología, la religión, ¿cierto? Es para todo el mundo, aquí y en la Patagonia, ¿cierto? Son para todas las personas. Son inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden o no pierden o no se pueden renunciar a ello, ¿cierto? Ah, es que yo ya no quiero el derecho a la educación, entonces yo se lo voy a dar a mi hermana. No, es suyo. Usted no puede renunciar a ese derecho. Y hay unos derechos laborales que también son irrenunciables. Así el mismo trabajador diga, no, yo no lo quiero. No, usted tiene que cubrir ese derecho porque son irrenunciables. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? No pierden validez a lo largo del tiempo. Hasta que estemos vivos en esta tierra, nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder a los derechos humanos, ¿cierto? Sin importar mi edad, sin importar cualquier condición en la que esté. No pierden vigencia, no tienen vigencia, no tienen caducidad en el tiempo, ¿cierto? No pierden esa validez. Están reconocidos en tratados internacionales, entonces los derechos humanos no solamente los hablamos acá en nuestro país, sino que hay entidades que se encargan precisamente de velar y proteger, de supervisar, de observar que esto se dé no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Por ejemplo, la UNICEF es una entidad que trabaja por los derechos de los niños y reconoce y hace convenios que estén enfocados a la no vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este sentido, podemos decir que en este marco de los derechos humanos nace o se crea también el derecho del trabajo, el derecho laboral, perdón, o el derecho al trabajo. ¿Y qué es? Pues si los derechos humanos son ese conjunto de normas que nos permiten vivir en sociedad, relacionarnos, ¿cierto? Pues los derechos al trabajo van a ser ese conjunto de normas que van a regular, pues, ¿qué? La relación entre empresarios y trabajadores. Ahí está todo, donde cómo debe ser esa convivencia, cómo debe ser ese relacionamiento entre empresarios y trabajadores. Y por supuesto, tiene una normatividad, unas leyes que lo respaldan y que hacen pues que esto sea una obligación. Entonces, vamos a empezar a ver y a analizar si los derechos laborales serán derechos humanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Los derechos laborales pueden ser también derechos humanos o tienen algo que ver o se relacionan? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí tienen que ¿No? ver o no? Para mí sí. Sí, sí tienen que ver, ¿cierto? Muy bien. Claro que tienen que ver. Son como un hijito. Hablamos de que ustedes mismos lo dijeron, los derechos le apuntan a la justicia, a la dignidad, a lo legítimo, ¿cierto? Esos son los derechos humanos y por ende ese ambiente de dignidad, de trabajo, de oportunidades, pues se direcciona también a la parte laboral. Cuando hablamos de los derechos laborales, estamos hablando que las personas deben vivir y convivir en ese marco de la dignidad, del trabajo decente, de las oportunidades para también estudiar y conseguir un trabajo y tener todo el respaldo legal frente a ese trabajo. Entonces sí tienen que ver. Y han estado presentes a lo largo de la historia. Si ustedes se dan cuenta acá en esta imagen, pues vemos que desde nuestras edades primitivas el trabajo estuvo ahí. Y creo que fue algo que nos permitió organizarnos, porque en esa época el trabajo era una medida de sobrevivir, de supervisión, de supervivencia, perdón, donde las personas tenían que cazar, donde las personas tenían que cultivar, eh,
fabricar sus atuendos que van a tener, fabricar sus casas, cocinar. Entonces, ¿qué pasó? Pues se organizaron y se dieron cuenta que todos no podían hacer lo mismo, sino que deberían haber unos grupos de trabajo donde pudieran facilitar. Entonces, unos se dedicaron a elaborar las herramientas con las que iban a cazar, otros cazaban, otros pescaban, otros preparaban los alimentos, otros se dedicaban a la agricultura. Entonces, ahí se dieron cuenta que el trabajo es muy importante, pero que es más importante saber organizarnos. Y desde ahí, mire, desde estas épocas primitivas, fue protagonista el trabajo. Ha venido siendo protagonista hasta los momentos que estamos. Las condiciones de trabajo han mejorado, claro, han mejorado mucho con esta evolución. Antes hablábamos de el recurso humano, utilizaban ese término de recurso humano. Hoy en día hablamos de la gestión humana. Muchas empresas cambiaron el nombre, el área que se encarga de todo el tema de talento humano y ahora hablan de recursos, de gestionar el talento humano y crean programas de bienestar, de retención en el trabajo, de motivación, de reconocimiento, y eso es algo que no se tenía, ¿cierto? En la revolución industrial no se tenía nada de eso y el trabajador fue pasar de lo artesanal a lo industrial, pero las personas y los trabajadores eran vistos como una máquina que producía. Hoy en día vemos que las personas que trabajan en las empresas están siendo reconocidas como el activo intangible más importante que tienen las empresas y que si en ese activo intangible no está motivado, no está caminando hacia los mismos objetivos corporativos o empresariales, pues seguramente el nivel de productividad o utilidad de una empresa no sea el mejor. Porque así como las empresas tienen un proyecto de vida, una misión y unos objetivos, cada persona que trabaja en esa empresa, pues también lo tiene. Y en la medida que esto se dé paralelamente, pues vamos a conseguir personas que estén motivadas, que sientan sentido de pertenencia porque va avanzando su proyecto de vida personal, pero también están apuntando al proyecto de vida de la empresa donde están. Es un nivel de compromiso, es un nivel de motivación y de pertenencia. Entonces es muy importante reconocer que sí, nos falta mucho todavía, pero se han dado algunas conquistas importantes en el tema de derechos laborales. Aquí vamos a mirar por qué el trabajo ha estado tan presente y es tan importante empezarlo a mirar desde dónde viene y cuál ha sido su impacto. Aquí ustedes ven las dimensiones del trabajo. Y es que el trabajo no solamente toca el tema de remuneración, de salario, de cubrir necesidades básicas, sino que también tiene algo muy importante y es que toca las dimensiones de la persona, del ser humano. A nivel antropológico, entonces podemos ver que el trabajo genera comportamientos, genera principios, influye en la entidad de cada persona. Por ejemplo, lo vemos mucho en los artesanos. Esta tradición artesanal de hacer cosas a mano ha venido de generación en generación y hay familias que ese es su estilo de vida, es su nivel cultural, de valores y principios y su comportamiento. Y lo han venido mejorando, sí, a lo largo de la historia, pero su esencia es dedicarse a la parte artesanal, ¿sí? Entonces, crea el trabajo a nivel antropológico unos comportamientos que identifican a cada persona en sus valores, en cómo se relaciona con las otras personas, en el entorno laboral, en todo el aspecto también emocional y psicológico, porque el trabajo también marca la pauta en los comportamientos de las personas. Es, digamos, diferente ver a una persona que se siente en un trabajo cómodo, motivado, vemos cómo tiene esas ganas de crecer, de sentirse útil, de ser parte de una organización, a una persona que por el contrario quizás no tenga esa misma posibilidad o incluso no tenga trabajo en este momento. Los aspectos psicológicos, emocionales también van ligados muy, muy del tema del trabajo. A nivel sociológico, pues nos apunta al tema de las estructuras sociales,
no sé, también nos habla de cómo nos relacionamos en el ambiente laboral, cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo en este ambiente laboral también desarrollamos habilidades. La resolución de conflictos, la adaptabilidad al cambio, el trabajo en equipo, que son habilidades blandas que todos los seres humanos necesitamos desarrollar en el ámbito laboral y que así no los tengamos, que la idea es llegar al ámbito laboral ya teniéndolos desarrolladas estas habilidades, pero que si no las tenemos, esa dinámica y ese ambiente y ese hábitat laboral pues nos va a permitir desarrollar esas habilidades que también son muy importantes. Entonces también se crean las jerarquías y salen también los conflictos, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar sobre esos conflictos que se generan porque en todas las empresas van a haber inconformidades, van a haber conflictos, pero lo importante es cómo los abordamos y cómo los trabajamos, ¿cierto? A nivel económico, también, claro, importantísimo, porque a nivel económico viene y se habla pues de todo el tema de cómo el trabajo pues permite que las personas puedan suplir sus necesidades básicas y empieza ese mercado de bienes y productos, pero también vamos a empezar a hablar de la oferta y de la demanda laboral, entonces acá está muy enfocado también en lo que se forman en las universidades, en instituciones como el SENA, que se forman y que se capacitan, en qué es lo que realmente necesita el sector empresarial, para que no haya una brecha muy grande, sino que por el contrario podamos dar y que salgan profesionales que le apunten a lo que necesita el sector empresarial en sus diferentes eslabones de producción, que podamos ser consecuentes con esa necesidad que se requiere hoy en día en el mercado laboral. Entonces, esta parte económica habla de eso, habla de los salarios, habla del capital humano, del empleo, del desempleo, de todas las condiciones y las dinámicas que se mueven en el mercado de trabajo y pues por supuesto las políticas que se arman en torno al tema. A nivel jurídico, es una dimensión muy importante porque enmarca pues todo lo que tiene que ver con los derechos y los deberes de los trabajadores, habla del trabajo, de las condiciones del trabajo, de cómo debe ser ese tema legal, de cumplir con esos derechos a los cuales todos los trabajadores deben tener sin excepción alguna. Y habla pues de que ese respaldo jurídico también se da por la constitución política, por las organizaciones internacionales y que tiene un respaldo y una vigilancia desde el ente internacional. Entonces acá están las 4 dimensiones muy importantes en las que el trabajo influye y nos demuestra que el trabajo es importante a nivel individual, a nivel social, a nivel económico para suplir nuestras necesidades, pero también que hay un respaldo jurídico que apalanca todo este tema de los derechos laborales. Muy bien. A nivel internacional también es importante que nos demos cuenta, a nivel internacional, que hay entidades, como yo les decía, la UNICEF, que son entidades que están muy activas y vigilantes en el tema de los derechos humanos y de los derechos del trabajo. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Ayer tarde, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde ese momento, pero fíjense que desde ese tiempo, este documento, esta declaración fue supremamente importante porque dio unos pasos sobre el tema del trabajo, habló de que deben haber unas condiciones importantes para que los trabajadores tengan. Hoy en día hablamos de no solamente estos derechos humanos que habla la declaración, sino que hablamos de que hay derechos de tercera generación, de segunda y de tercera generación. O sea, este tema ha venido evolucionando, ha venido cambiando, que lo vamos a ver más adelante. Pero importante que establezcamos que desde esta fecha, imagínense, en 1948 ya se hablaba sobre el tema del trabajo y de la importancia que deben darle cada uno de los países frente al cumplimiento de los derechos que debe tener toda persona cuando ya está en su edad de trabajar. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay 2 artículos. La declaración tiene 30, pero hay 2 artículos dentro de este documento que hablan muy puntualmente sobre el tema del trabajo.
Dentro de ellas, pues está el artículo 23, donde nos habla de que toda persona tiene derecho. Vamos a cambiar el apuntador para que podamos acá resaltar. Dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a unas condiciones equitativas, satisfactorias y una protección contra el desempleo. Ah, chévere, profe. Bueno, ¿y eso cómo funciona en nuestro país? ¿Eso sí funciona o no funciona? Sí, señores. Sí, señores y señoritas, sí funciona. En nuestro país hay algo que se llama el Servicio Público de Empleo. Este Servicio Público de Empleo lo que hace es que agrupa todas las agencias que se dedican al tema de la publicación de vacantes, de ofertas de trabajo, sean de índole privado o público, las agrupa y a todas las tienen marcadas bajo el tema normativo, donde dice que deben publicar ofertas de trabajo y las personas pueden aplicar o participar o postularse a esas ofertas de trabajo de forma libre, obviamente teniendo en cuenta su nivel de cualificación, su currículo, su hoja de vida, cumpliendo con los requisitos que exige ese trabajo y que debe ser de libre elección, es decir, venga que esta vacante me interesa, este trabajo me interesa, pues yo me postulo, ¿sí? Debe ser de libre elección. Y funciona aquí en nuestro país a través del Servicio Público de Empleo. Ustedes lo pueden consultar, Servicio Público de Empleo de la Ley 1636, donde se enmarca todo el tema del mecanismo de protección al cesante. Y de esa misma ley sale algo que tiene que ver con la protección al desempleo. Entonces acá, por ejemplo, si yo estuve trabajando y me afiliaron a la caja de compensación, si por alguna razón yo me quedo sin trabajo, ¿cierto? Me quedé cesante, no tengo trabajo, pues yo puedo recurrir. Este subsidio al desempleo lo operan o lo trabajan las cajas de compensación, las cajas de compensación de cada departamento. Y yo puedo acercarme a esa caja de compensación y pedir mi subsidio al desempleo. Este lo dan, pero tiene unas condiciones especiales. Y es que las personas que están cesantes por ese periodo de tiempo que yo no voy a estar trabajando, debo estar actualizando mis conocimientos, debo estar mejorando mi perfil ocupacional para cuando yo tenga ya la oportunidad de trabajo, pues pueda acceder a otra oportunidad, ¿sí? Entonces ellos dan el subsidio, pero también debo capacitarme. Seguramente alguno de ustedes ha tenido un acercamiento con estos temas. El artículo 23 también dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo, ¿cierto? Hoy en día hemos estado tratando de luchar por esa equidad de los salarios, que, por ejemplo, las mujeres no ganen menos que los hombres, que haya más participación de mujeres en cargos directivos, y eso se ha venido trabajando y se ha logrado. Sí, de cierta manera todavía nos falta, pero creemos que se está trabajando en ello de una forma muy positiva en nuestro país. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. Hay algunos fenómenos que afectan este tema en cualquier país, pero por ejemplo en nuestro país, ¿qué lo afectó? Pues la migración de población venezolana. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Pues que en algunas profesiones, pues ellos trabajaban por menos incluso del salario mínimo. Y lo que hacía el empresario era decir, venga, yo lo contrato porque usted me trabaja, me hace lo mismo y yo le pago menos, ¿cierto? Esas condiciones son los fenómenos de los que les hablaba al comienzo, que sí afectan mucho el tema de las dinámicas laborales. Pero es importante que estemos informados. En algunas entrevistas de trabajo le preguntan a las personas, bueno, ¿y cuánto es su aspiración salarial? Ahí ya nos porcharon con esa pregunta. No tenemos ni idea. Oiga, pero ¿qué digo? Bueno, en el caso de nuestros aprendices ya saben que con la reforma, pues ustedes tienen derecho al 100% del salario mínimo legal vigente. Pero digamos, si se van a presentar a otro después de hacer su etapa productiva, ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto cobro? ¿Y qué cobro? Entonces es importante estar informados. En muchas escenas tienen
y hay gobernaciones que también tienen algo que se llama los observatorios laborales. Esos observatorios laborales casi siempre tienen un tema y las universidades también, algo que se llama escalas salariales. Y en esas escalas salariales sale aproximadamente cuánto debe ser la remuneración para un técnico, un tecnólogo, un profesional, teniendo su experiencia. Es importante echarle un vistazo a eso porque muchas veces pues nos salva la patria frente a una pregunta como esta en una entrevista laboral. Entonces uno ya sabe, bueno, más o menos ni muy alto ni muy bajo, ¿sí? Y eso existe en los observatorios laborales que tiene. El SENA tiene un observatorio laboral ocupacional que se llama OLO, O-L-O, Observatorio Laboral Ocupacional. Las universidades tienen observatorios laborales, las gobernaciones tienen observatorios laborales. Y ahí hay mucha información. Mire, ahí incluso ustedes pueden mirar, bueno, ustedes ya están terminando bueno, su proceso formativo, pero de pronto para algún familiar que ustedes necesiten. Ahí en esos observatorios salen cuáles son esas profesiones que están necesitando más los empresarios, cuáles son las que han bajado un poco, cuáles han subido, cuáles se mantienen. Y esa información es muy importante para saber qué debo estudiar, por ejemplo, o en qué me debo especializar, ¿cierto? Porque pues ahí yo estoy viendo una oportunidad dentro de mi perfil profesional. Entonces es importante que lo hagamos, lo consultemos de vez en cuando, si sea por curiosidad. Bueno, cuarto, dice, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos. Bueno, nuestro país aplica, aquí en nuestro país las entidades pueden formar sindicatos con mínimo 15 personas. Esos sindicatos no los autoriza la empresa, sino lo autoriza el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es esa entidad rector superior que es el que supervisa, vigila, formula políticas en el tema de empleo, de trabajo. Entonces ellos son los que dan el visto bueno. Estos sindicatos obviamente deben estar enfocados en el beneficio común de todos los trabajadores, así no estén en el sindicato, pero deben velar por ese beneficio común y sus luchas deben estar enfocadas en el beneficio común y so pena pues que siempre estén mirando también la condición de la empresa, porque yo no puedo ir a pedirle a la empresa y pedirle y la empresa desangrese y desangrese, pues llega un momento que se liquida, entonces no va a haber empresa, ¿sí? Entonces hay que, en ese tema debe haber un equilibrio. En el artículo 24 de la declaración también habla de que toda persona tiene derecho al descanso. Todo trabajador tiene derecho a un descanso, a un disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Recordemos que en nuestro país está el tema y avanza el tema de la reducción de la jornada laboral. Hoy hablamos de 42 horas y las vacaciones periódicas. ¿Con qué fin se hace esto? Pues que haya un equilibrio entre el trabajo y la salud física y mental de las personas que laboran, ¿cierto? Yo no puedo trabajar 24 horas, 32 horas, y es que yo sigo, yo puedo, no. Llegará un momento en que utilizamos un término laboralmente que se funde porque la capacidad tampoco da para eso. Entonces deben haber unos periodos de descanso del trabajador. Que, venga, que es que yo hago la jornada y después tengo horas extras. Bueno, usted debe negociar también con su empleador en qué momento va a tomar esos descansos. Porque va a llegar el momento que usted no va a poder hacer bien su trabajo por el nivel de cansancio. Entonces viene el síndrome de burnout, que es el trabajador cansado, quemado, vienen las enfermedades lumbares, viene el tema del estrés, la ansiedad, todo esto cuando una persona está sometida a unas jornadas de trabajo muy largas y no tiene esos periodos de descanso que por ley debe tener todo trabajador. Bueno, la Organización Internacional también es una agencia de las Naciones Unidas que se encarga en todo el tema del trabajo. Y en todo el tema de trabajo habla pues precisamente de unas políticas que debe tener todo país y que sobre esas políticas se debe dar esas relaciones laborales. Entonces, lo que hablamos, una libre elección del trabajo, que no haya una coacción, que no haya un trabajo forzado, obligado, que haya seguridad laboral en cuanto al contrato, que haya unas condiciones de labor que le permitan tener una estabilidad a las personas, que haya una protección en ese ambiente de trabajo, un respeto y una dignidad en el trato
que haya participación en los ambientes de trabajo y pues que haya un salario justo. Esto en el marco de los principios que promueve la OIT. Entonces, la OIT promueve estos principios. Primero, pues que no haya una eliminación de trabajo forzoso y obligado, que toda persona pueda elegir en qué quiere trabajar, teniendo en cuenta su perfil, que haya una elección, una eliminación del trabajo infantil. Nosotros tenemos en Colombia una política de erradicación de trabajo infantil que pues no solamente la maneja el Ministerio de Trabajo, sino también entidades como el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, que precisamente trabaja sobre el tema de la erradicación de trabajo infantil, la eliminación de la administración de la discriminación en el empleo y en las ocupaciones, es decir, todos tengamos las mismas oportunidades, que si hay personas en condición de discapacidad puedan tener esas condiciones razonables, esos ajustes razonables en el trabajo para que puedan desempeñar de mejor manera su trabajo, que hayan unos entornos seguros y saludables. Entonces hablamos de que las empresas tienen que tener su programa de seguridad y salud en el trabajo, que haya una libre asociación, sindicalización y negociación colectiva, que esto se puedan asociar sin que haya ninguna persecución o algo por el estilo. A nivel de nuestro país hay algo muy importante y es que también tenemos un respaldo a través de nuestra Constitución Política del 91, donde en el título 2 habla de los derechos, las garantías y los deberes. Y ahí habla fuertemente en su capítulo 1 sobre los derechos fundamentales e incluye dentro de sus derechos fundamentales en el artículo 25 el derecho al trabajo. Y dice que el trabajo es un derecho, una obligación social y goza que goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, fíjense que hay toda una normativa que respalda todo este tema de los derechos humanos y de los derechos del trabajo. Algo importante también que es importante que ustedes conozcan, perdónenme la redundancia, y es el Código Sustantivo de Trabajo. Este Código Sustantivo de Trabajo es pues la Biblia hablando laboralmente, porque allí ustedes van a encontrar todos los temas relacionados con el derecho, la contratación, la jornada laboral, el salario, el tema de las prestaciones sociales, de la seguridad social, la terminación de contratos, cuándo se puede, cuándo no se puede. Establece cuáles son esos derechos y esos deberes tanto del empleador como del trabajador y regula todas las relaciones laborales en Colombia. Entonces, cualquier duda que yo tenga, ay, venga, ¿será que esto sí es un derecho? ¿Será que no es? Pues puedo consultar el Código Sustantivo de Trabajo, que ahí dice todo muy claro de cuáles son esos derechos y cuáles son las obligaciones que tienen tanto los empleadores como los trabajadores en las dinámicas laborales. Y el Ministerio de Trabajo, que como les decía, es esa entidad superior que regula todo el tema del trabajo. Entonces ellos promueven el empleo, la formación profesional, establecen esas políticas que regulan y garantizan que haya mejores condiciones laborales para todos, protege los derechos de los trabajadores, también recibe quejas, peticiones o reclamos frente a vulneración de derechos, fomenta espacios de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores y administra pues todo el tema de seguridad social y pensiones para los trabajadores. Ellos supervisan, revisan que efectivamente eso se esté dando de la manera como lo manda la ley. Bueno, chicos, vamos a mirar. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan? Espérenme un segundito que se active. Para ir cerrando nuestra temática de hoy y para ir ingresando a la evidencia que vamos a desarrollar después de habernos adentrado en la temática. Entonces les voy a dejar este videito y vamos a explicar paso seguido en qué consiste la evidencia que vamos a desarrollar. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo más cercano? ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día.
Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos. Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres? Bueno, aquí pues nos invita a hacer una reflexión sobre que no solamente debemos exigir los derechos y que estos son mis derechos y aquí nadie me los vulnera, sino también hacer como una introspección de darnos cuenta, bueno, ¿y qué das tú para que también esos derechos se cumplan y no hayan otras poblaciones vulneradas, ¿cierto? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi papel también dentro de este planeta contribuyendo a esos derechos? ¿Sí? No solamente el exigir, pero también es la responsabilidad que tengo como ser humano de dar, de también tratar de forma respetuosa y digna a los demás, ¿sí? Es que nos llama y este tema de la solidaridad es un derecho de tercera generación, que hoy en día es muy importante ser solidarios con lo que hacemos, con los que estamos, con los que queremos, con los que compartimos día a día todas las actividades, con los que nos relacionamos en el trabajo, nos relacionamos en la casa, nos relacionamos en el ambiente estudiantil, en todos los escenarios que como seres humanos lo hacemos. ¿Cómo yo lo hago sin vulnerar los derechos de los demás? A veces son cosas sencillas como una palabra, como el no saludar, como mirar mal, como estar en un momento de ira de pronto y decir una palabra que hiera a la otra persona. Son cosas tan sencillas como es. Entonces, este video nos llama como a esa reflexión. Bueno, muchachos, vamos a entrar en materia sobre la evidencia que vamos a entregar. Entonces, esta primera evidencia es un taller donde vamos a mirar un poco cómo son esas características del trabajo en el contexto donde ustedes viven, donde en el barrio, en la ciudad, en la localidad donde ustedes están. Vamos a analizar un poquito y hacer como una radiografía de cómo ven ustedes este tema del contexto de trabajo. Entonces vamos a contestar con sus experiencias propias o hablando con sus familiares o observando en la comunidad. Vamos a responder estas dos preguntas. Lo vamos a hacer de forma individual, porque yo sé que no todos viven cerca, sino en lugares apartados. Entonces, esta evidencia la vamos a desarrollar de manera individual. ¿Listo? Entonces, vamos a responder primero cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio, de su región, de su barrio, de su localidad. Ah, venga, es que acá aquí lo más importante es el comercio. Bueno, maravilloso. ¿De qué? ¿Comercio de qué? De ropa, de alimentos, ¿sí? Ah, es que acá hay mucho empleo informal. Bueno, cuéntenos cómo es ese empleo informal y en qué se da, ¿sí? Cada uno va a hacer un análisis chiquitico, una radiografía de dónde está. Describa cómo es el trabajo en su región y en su municipio. ¿Cómo ven el trabajo? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Hay desempleo? ¿Hay empleo informal? ¿Hay autoempleo? ¿Cómo lo ven ustedes después de lo que hemos venido hablando? ¿Cómo ven estas dinámicas laborales ahí donde ustedes viven? Porque es que este tema no es por allá en otro país, este tema está ahí, en nuestro día a día, lo vemos todos los días, ¿sí? Lo vivimos muchas veces. Entonces, ¿cómo es esa dinámica laboral en el sitio donde ustedes viven? Y después de haber dado respuesta a estos dos interrogantes, vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a elaborar una línea de tiempo. ¿Sobre qué? Sobre un documento que se llama Fundamentos de Economía. Ustedes lo pueden consultar en la biblioteca virtual que tiene el SENA o si quieren, ahorita me confirman cuando abra el espacio de dudas y preguntas, si quieren se lo puedo compartir al WhatsApp para que lo tengan más fácilmente el documento. Ustedes lo leen y van a elaborar una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Pues ir contando desde los inicios cómo fueron esos periodos de producción en nuestro país. Entonces ahí van a encontrar temas relacionados con la producción en la revolución industrial, van a ver sobre los feudos, van a ver cómo fueron las edades primitivas.
Todos van a ver el periodo hoy en día de la revolución industrial, bueno, todo lo que ha venido evolucionando. La idea es que ustedes hagan una línea de tiempo, no la saturen de texto, pueden colocar imágenes y un resumen muy chiquitico de cada periodo debajo, ¿sí? Háganlo, yo sé que ustedes son supremamente creativos y la idea es que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, háganlo, ustedes ingéniense la manera de hacerlo lo más creativo a esa línea de tiempo, contándonos cómo ha sido esa evolución de la producción, del trabajo, cómo ha sido importante en el desarrollo de la humanidad. Entonces, vamos a entregar ese taller y ese taller debe tener la siguiente estructura. ¿Qué debemos hacer? Debe tener el título, la introducción, la solución a las respuestas que son 2, la línea de tiempo, me pueden colocar el link, si ustedes lo hicieron en alguna aplicación especial, me colocan el link, y las conclusiones, importante las conclusiones porque es saber su punto de vista frente a lo que estamos hablando. Y bibliografía o cibergrafía. Yo siempre les pido eso porque tenemos que cuidarnos mucho en temas de plagio, en el tema de autor, de cosas que nos pueden hacer doler la cabeza y problemas que necesidad tenemos. Entonces, cada uno lo hacemos y podemos registrar la cibergrafía o la bibliografía. Entonces vamos a entregar un informe con el desarrollo del taller, mínimo pues 3 páginas. ¿Dónde hago el envío, profe? Ustedes van a la AP03 en Derechos Fundamentales, van a encontrar características de trabajo en contexto local que pertenece a la Guía de Aprendizaje 7. Este 210.201.501 es el código de la competencia de derechos fundamentales. Estamos en la actividad de aprendizaje 1 y vamos a mirar el instrumento de evaluación 01 con el que vamos a revisar el cumplimiento de esta entrega. ¿Sí? Que esté ok, que esté perfecto para poder pues aprobar el primer resultado de aprendizaje. ¿Cuándo está abierta y hasta cuándo va, profe? Listo. Tranquilos. 4 de mayo, desde ayer ya estaba abierta a medianoche y va a ir hasta el 10 de mayo. Es decir, que tenemos fin de semana para poderlo desarrollar. ¿Listo? Importante también el cumplimiento de las fechas. Eso hace que también no se les acumule tantas evidencias y vayan al día y más que estamos como ya emprendiendo recta final. La idea es que ustedes sean muy juiciosos con las fechas. Aquí les traje como un pantallazo para que ustedes sepan un poquito dónde estamos en fase 3 de ejecución. Estamos en la guía de aprendizaje 7, guía de aprendizaje 7. Y ahí en evidencias de la guía de aprendizaje, la primerita, esta es la primerita con la que arranca esta guía, es derechos fundamentales, características del trabajo en contexto local. Y le dan clic ahí y acá los va a llevar. Aquí está el instrumento de evaluación con el que vamos a mirar que se cumpla ese taller y poder aprobar la evidencia y el resultado de aprendizaje del 4 al 10 de mayo. Ustedes ahí envían su trabajo. Listo, chicos. Abro el espacio para dudas e inquietudes. Quiero escucharlos y escucharlas. Que me cuenten si la información fue clara, si no fue clara, si hay preguntas. Aquí estoy yo, pues, precisamente para escucharlos. Dudas, preguntas o reclamos o felicitaciones también recibo. No, señora. ¿No hay ninguna? Listo. Ok, Consuelo, muchas gracias. ¿Quieren que les comparta el documento sobre el cual van a hacer la línea de tiempo en el grupo de WhatsApp? Por favor, me confirman. ¿O ustedes lo consultan en la biblioteca? Listo. Todos con pulgar arriba, yo obedezco. ¿Sí? Listo, Adri. Jonathan. Eliana. Consuelo. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, la evidencia clarísima. Otro pulgar arriba para que yo irme a descansar tranquila de que me comprendieron bien, me hice entender sobre el desarrollo de la evidencia, o si no, me voy a tener pesadillas. Listo, Eliana. Perfecto, Diego. Perfecto, Jonathan. Listo, gracias. Daniela, Joana Coronado, Adri,
Consuelo, ¿quedó clara la evidencia? ¿O hay dudas? Por mi lado, perfecto. Listo, Adri, perfecto, Consuelo. Sí, instructora, listo, Daniela, muchas gracias. Perfecto, chicos, entonces damos por terminada nuestra sesión de esta noche. Nos estaremos viendo muy pronto para nuestra segunda sesión. Espero que haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Recuerden que cualquier duda, pregunta que tengan o me escriben al WhatsApp, ya ahí en el grupo estoy, usted ya tiene mi número. Y hay algo que quería recomendarles importante. Verifiquen cuando hagan el envío de la evidencia que no les vaya a quedar en borrador, sino que terminen en el envío, porque nos ha pasado que están enviando evidencias y no terminan el envío y quedan en borrador y pues ahí no lo podemos calificar. Entonces verifiquen que siempre terminen el envío para que no quede en borrador. Entonces, bueno, chicos, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Que tengan mañana una jornada muy productiva y cualquier inquietud, estoy atenta. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Que descansen.